lo que nuestro apóstol ha plasmado ha quedado escrito y ha quedado como una herramienta. Y hoy yo, juntamente con mis hermanos, o mis hermanos juntamente conmigo, vamos a tomar como base también este libro que tengo en mis manos, este libro que también voy a mostrar ahí en pantalla para que también mis hermanos que nos sintonizan lo vean. Es el libro Los Ancestros y la Liberación de la Genética y Epigenética. Lo tengo en mi mano, es un ejemplar de los últimos que nuestro apóstol Dios le ha permitido escribir. Han sido, como le digo yo, años, tiempo, horas de estudio arduo, intenso, para que quede plasmada ahí la enseñanza. Y si usted en las siguientes reuniones de esta temática, en lo que abordemos este tema, usted puede, como un buen alumno, agenciarse de un ejemplar de estos y seguirnos, y vaya usted viendo y va a ir diciendo lo que va diciendo ahorita el hermano está en la página tal, y usted va a ir comprobando la lectura y asimilando la enseñanza, leyendo, escuchando y viendo. Pues son formas que van a agenciarse para que podamos nosotros potencializar aquel conocimiento y que tengamos mejor retentiva, porque ya son tres formas de utilizar medios de ilustración y de didáctica: leer, forma visual, escuchar, y si usted toma notas, escribir. Entonces tome en cuenta y crean que eso le va a ayudar, porque cuando nosotros constantemente estamos enfatizando en la exposición de la enseñanza, estamos nosotros haciendo mejor uso de los recursos para que se nos quede plasmado principalmente en nuestro corazón, que no sea un conocimiento que quede como intelecto, que quede como información únicamente, sino que baje a nuestro corazón, y que ese conocimiento baje para que en el corazón se convierta en entendimiento, y que en un momento de necesidad, en el momento que tengamos la experiencia de la vida práctica, podamos con sabiduría aplicar lo que ya Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén. Voy a tomar una base y la encuentro en Hebreos capítulo 12, cuando dice: porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Mire este pasaje, Hebreos capítulo 12, verso 4, pasaje que es conocido, pero que habla de una lucha, habla de una constante batalla que cada uno de nosotros como creyente nos corresponde hacer. Dice, en contra del pecado. Aquí ya no habla de potestad, no habla de espíritu inmundo, no habla de algo espiritual tangible como lo es el mundo espiritual, aunque es un mundo espiritual que no podemos ver, pero es tan real que podemos decir que es tangible porque hace estragos en la vida del creyente. Este libro que habla de la genética y epigenética, en su primera parte aborda lo que concierne a lo amplio que es el proceso de una ministración al alma. ¿Cómo ministrar el alma? Pasos para ministrar el alma. ¿Cómo opera y cómo lleva a cabo ese trabajo un obrero de liberación? ¿Qué requisitos debe de cumplir alguien que va a trabajar en liberación? Mire, para entrar al tema de epigenética, quiero mencionarle esto nada más porque no lo vamos a abordar porque no es el tema, pero en la liberación, cuando hay un obrero de liberación y cumple con los requisitos, Dios en su misericordia va a derramar en él dones que son importantes en una liberación. ¿Cómo operan esos dones? El don de discernimiento de espíritus, son ayudas que van a servir a aquel que le toca participar como obrero de liberación. ¿Qué espíritus frecuentes operan en hombres y en mujeres?
cómo finalizar una liberación, cómo opera un equipo de liberación, lo que no es una administración al alma y lo que representa en nuestra vida presente aquello que ha afectado de alguna manera nuestra alma, y que ya no se trata, hermano, de liberación de espíritus inmundos, liberación de demonios, sino que el proceso de administración aquí es tan amplio y profundo que tomémoslo de esta manera, y lo hemos mencionado anteriormente también. Una buena administración, una exitosa administración asegura una buena liberación. Pero hay problemas que se tratan en administración y en liberación, y pasando de todo lo que vimos ahí, pero que todavía repercuten como secuelas y como daños en la vida del creyente hoy en día. Por eso mencionábamos el pasaje de Hebreos 12, porque es lucha contra el pecado y menciona la sangre. O sea, hay una lucha que debemos de librar. Va en contra del pecado y que involucra la sangre. Y cuando dice sangre, ahí es donde nosotros vinculamos los términos que vamos a utilizar en el desarrollo de este tema, porque se trata de sangre. Al hablar de sangre hablamos de genética, al hablar de genética hablamos de ancestros. Entonces ahí es como nos vamos a ir introduciendo para llegar a ese punto. ¿Qué dicen algo ustedes, hermano? Sí, amén. Pues realmente sí es realmente bien interesante lo que está recalcando nuestro hermano. A mí me llamaba la atención lo que decía él, en lo que viene él recalcando. Casi la mayoría de los que nos encontramos aquí, de alguna manera estamos familiarizados con el mover de espíritus inmundos, de demonios, cómo se manifiestan, pero más que nada esto es para las personas que nos están viendo. Como decía, es una responsabilidad, y no se trata nomás de decir, ¿sabes qué? Porque yo tengo la unción, dale, vamos a liberar al que se nos ponga enfrente, y no es así. Y realmente hay que tener un conocimiento para saber a qué se va uno a enfrentar, porque realmente el mundo espiritual, tanto como el mundo espiritual de Dios, como el mundo espiritual de las tinieblas, es un mundo bien amplio, vasto. Cuando hablamos de demonios, cada uno cumple una función, al igual que como los espíritus inmundos. Uno piensa espíritus inmundos y generaliza, pero yo estoy viendo, dice aquí, ¿qué espíritus frecuentes operan en hombres y mujeres? O sea, ¿qué espíritus son los que frecuentemente operan ahí? ¿Qué espíritus? Entonces, no es nomás de que generalizar, en verdad, no nomás es decir espíritus del mundo y generalizar, solo que hay una... Sí, amén. Y ahondando en lo que decía el hermano Noé, vimos en amplitud los temas anteriores, cuando específicamente nuestro apóstol nos dio la amplitud de la exposición del tema, cuando hay espíritus que operan, que tienen una estructura específica y un trabajo específico. Pero cuando ya nos referimos, como en este caso, a la lucha contra el pecado, entonces esto pues es otra faceta de la liberación, y que va más allá, y que nosotros tenemos que ahondar. Porque ahondar, ¿de qué manera? Porque habla del punto de derramar sangre, y esa lucha la tenemos que ver en dónde radica, dónde está aquello que nosotros, dice uno, pues ya oraron por mí, ya me liberaron,
pero hay algunas cosas con las que se siguen batallando. Entonces, aquí es donde vamos nosotros involucrando la base bíblica. Sí, estamos involucrando lo que dice la ciencia, y cuando habla de la lucha contra el pecado hasta derramar sangre, involucra la genética, que es en donde nosotros vamos a comenzar a hablar en este tema. ¿Querías decir algo, no, hermano Noel? Amén. Sí, me llama la atención de que aquí leyendo esta versión dice de esta forma: después de todo, todavía no hemos sudado gotas de sangre en nuestra lucha contra la tentación y el pecado. Esto me deja ver a mí de que muchas de las veces hay un pasaje también que dice que Dios no pone cargas que no podamos sobrellevar, y muchas de las veces tenemos una batalla en nuestra vida por el pecado o algo y nos desanimamos. Pero lo que yo quiero recalcar es de que realmente nosotros cuando sentimos de que no podemos salir adelante, de que la batalla es muy fuerte, hermanos, siempre llega el momento, dice la Biblia, que Dios pone una puerta de salida. Y lo que yo puedo mirar aquí, de que la ministración al alma es una puerta de salida, porque es la que nos va a ayudar a poder sobrellevar esa carga, porque uno se está despojando, en la administración se está uno despojando de esa carga, porque es una carga. ¿Por qué? Porque cuando siente uno que ya no puede más, eso lo podemos ver literalmente, que si estamos levantando algo en nuestros hombros, pero llega al nivel de que ya no podemos por lo pesado, necesitamos la ayuda. Y muchas veces queremos pelear la batalla solos, pero nos han enseñado que no, hay batallas que aún nuestros pastores pueden pelear, y realmente reconocer de que nosotros necesitamos la ayuda, y la administración al alma nos va a ayudar a despojarnos o a que esa carga sea más ligera. Y ya si le agregamos la liberación, hermano, con más razón, Dios en su misericordia nos ayuda a que esa carga ya no la llevemos aún ni ligera, sino que la quite Dios para siempre. Amén. Sí, amén. Entonces, entrando a conjugar la base bíblica que habla de la genética, y vamos a ver otros pasajes bases. Entonces quiero que por favor, hermano Noé, nos hable de algunos primeros datos que la ciencia dice acerca de la genética. Sí, miren, hermanos, les voy a dar aquí esta información para que más o menos tengamos conciencia, ¿verdad? Ya nosotros, desde cuándo realmente la ciencia es consciente de que ciertamente hay algo en la genética, amén. Y desde el año 1953 empezaron los estudios, empezó el proceso de secuación. Ahora, yendo hacia el año 1984, empieza una propuesta de secuación del genoma humano. ¿Saben cómo viene eso evolucionando? Y en 1988 el Congreso aprueba el presupuesto para estudios, o sea, para ir ampliando ellos. Entró, ¿verdad?, la duda. Entonces quisieron ampliar ellos, ir más, indagar más. Y en 1990 inicia el proyecto Genoma Humano. Entonces, esa es una información que, como referencia, ¿verdad?, es realmente importante saber desde cuándo la ciencia se empezó a involucrar, ya empezaron a indagar ellos en la genética humana para ver, para querer encontrar algo, ¿verdad?, que la Biblia ya nos viene anunciando a nosotros. Amén. Sí, amén. Gracias, hermano Noé. Estos datos científicos nos sirven. ¿Sí? Me gustaría a mí aportar algo aquí en lo de la base bíblica, que es Hebreos 12:4. Sí, amén. A lo que está hablando el hermano Noé aquí de los datos, es referente a la genética, y de lo que estamos hablando es
epigenética, y aquí nos han enseñado y hemos aprendido que cuando uno tiene una liberación y se está liberando uno de ancestros, es derramar sangre. Entonces, por eso la base bíblica de Hebreos 12:4, que habla de derramar sangre, está involucrando que nosotros estamos rompiendo con esos ancestros negativos que tenemos que eliminar totalmente de nuestra vida. Amén, amén. Muy bien. En base a los datos que les vamos a estar dando, tenemos alguna información que es muy importante para poner las bases. Estos datos, como lo mencionaba el hermano Noé, nos ayudan a por qué se llevó a cabo una agenda, porque la ciencia de alguna manera comenzó a sentir esa inquietud de que había algo más, que había que ver. Era con el propósito de determinar una secuencia completa de nucleótidos del ADN, estudiar el ADN. Esto era con el propósito de construir mapas físicos y genéticos, o sea, la estructura humana, tenerla de alguna manera en gráficas, con formas de identificar datos genéticos, analizar genomas del organismo para usarlo en investigaciones. Esto era con el propósito de desarrollar nuevas tecnologías y también para analizar y debatir implicaciones éticas y legales. ¿Por qué? Porque se trata del ser humano. Era ya no solamente aquellos estudios anteriormente en animales, en conejillos de India, sino que ahora ya estaban tratando con el ser humano, analizar qué efectos podían tener en forma legal en cuanto al individuo, en cuanto a la sociedad. Y esto pues vino a, como quien dice, vino a revolucionar completamente porque esto no se miraba antes. Entonces, los datos del genoma en el año 2000, después, mire, en 1953 comenzaron incursiones, etcétera. Hubo aprobaciones, hubo gasto, hubo presupuesto, el Congreso de Estados Unidos tuvo que desembolsar dinero para esas investigaciones, pero resulta que en el año 2000 ya se da la primera lectura del código genético humano, donde estaban identificadas genes, orígenes de enfermedades, orígenes de relación de un ancestro con sus descendencias, en el año 2000. Ahí hubo una lectura de esos datos por primera vez. Antes de esto solo habían sido incursiones, solo habían sido formas de ver algunos datos del ADN. Fíjese que incluso estos investigadores, estos científicos, tomaron la muestra de personas hispanas, de los caucásicos, es decir, de los anglosajones y afroamericanos, tres grupos de diferentes culturas, para poder demostrar, porque anteriormente se decía que 100,000 genes existían en un ser humano, pero ellos descartaron esa teoría y comprobaron de que eran solamente 30,000 y que tenían una función específica de trasladar información, de poder decir de qué se trataba en el caso de que había una enfermedad y que era de tipo hereditaria, identificarla y estudiarla y al mismo tiempo sacar conclusiones para que pudiera uno determinar. Incluso con el genoma humano se determina individualmente en una persona de qué enfermedades puede ser proclive a padecer, qué enfermedades le pueden afectar, incluso calcular aproximadamente a aquella persona de qué era lo más propenso para enfermarse y de qué se podría morir y en qué año aproximadamente podía llegar esa faceta de su vida. Pero hay datos que como que los pusieron en pausa, porque imagínense que uno vaya al doctor y mire, saque mi genoma humano y que le digan a uno te quedan 2 meses
porque le detectaron y le descubrieron todo su historial en un mapa genético. Entonces hay cosas que quedan todavía en estudio, en investigación, pero que son como que fueron el chispazo de comenzar una nueva forma de investigar. Ahora, esto son datos científicos, pero tienen mucho que ver con lo que en administración, como hemos estado enfatizando, se ve al momento cuando hay una intervención divina de parte de Dios y se determina de que hay un problema, de que va más allá y que involucra la genética. Entonces eso lo tenemos que ver y tiene que ver con la herencia y con la genética, porque ahí hay una clave. Cuando ya hablamos entonces de que hay enfermedades que se pueden detectar, entonces tenemos que mencionar este tipo de herencia y genética, y yo le pido a Miguel, por favor, que me hable acerca de eso. Amén. ¿Sí me escucho? Según estudios, muchas enfermedades son heredadas. El número 2 es, otras veces los genes son trastocados por espíritus inmundos o demonios. Y ahí nosotros podemos abundar en cantidad de cosas que no estamos nosotros, o no seríamos aptos nosotros a participar de ciertas cosas, pero por causa en el nacer a veces se ha sido trastocado y pues viene uno batallando, o vienen batallando más bien con ciertas cosas por causa de espíritus inmundos o demonios, o a veces por una maldición de parte de Dios, por iniquidad ancestral. Entonces aquí es donde se pone crítico el asunto, miro yo, porque aquí es una responsabilidad de nosotros como padres o nosotros como cuarta generación de cortar y no permitir nosotros continuar con los malos hábitos. Y si conocemos nosotros, por causa del que el Señor nos ha revelado, cortar nosotros, tomar esa decisión y la responsabilidad de ministrarnos, liberarnos y cortar, para no pasársela a nosotros, la genética, a nuestros hijos, y así sucesivamente nietos y bisnietos. Más tarde los padres se lo heredan a sus hijos, y así de generación en generación. Entonces nosotros debemos de tomar la responsabilidad de cortar, de abrir la brecha, abrir el camino para que nuestros hijos puedan gozar la libertad y pues también nosotros, claro, ¿verdad? Gozar de esa libertad. Sí, amén. Y mire, importante lo que dice el hermano Miguel, porque aquí habla, cuando se habla de genética, si el pueblo del Señor está consciente de esto, hermano, si llegamos a comprender lo serio que esto implica, lo que contamos, y uno comienza, hermano, lamentablemente hay este tipo de conversación. Mire, hermano, pues, ¿qué le voy a hacer? Porque mis papás, todos fueron diabéticos, todos en la familia, mis papás, mis tíos y todo, y a mí ¿qué me queda? Pues, hablando de lo físico, pues, hay enfermedades que se heredan así y que lamentablemente van de generación en generación. Hablando de lo físico, hablando de enfermedades. Pero ¿qué hay de lo espiritual? ¿Qué hay de lo almático? Vamos a verlo en detalle. Y por eso, cuando dice ahí, más tarde los padres se lo heredan a sus hijos y así de generación en generación, porque sin la conciencia, sin aquello del redarguir de parte del Espíritu Santo en nosotros, de tomarlo a la ligera y no ver lo serio, entonces no vemos el pasaje que leímos al principio como base, que dice: nuestra lucha contra el pecado hasta el punto de derramar sangre. O sea, hasta el punto de decir: no, yo estoy consciente de aquel problema. Lo veo en mis progenitores, lo veo en mis ancestros, lo veo en mí. Y yo no lo quiero ver en mis hijos. Entonces ahí entra la responsabilidad. Cuando dice, a veces por maldición de parte de Dios, por iniquidad ancestral. Cuando dice maldición de parte de Dios, hasta suena como pero ¿y acaso Dios va a maldecir? Dice, por causa de iniquidad ancestral. Pero y no está el pasaje aquel que vamos a leer también más adelante, cuando habla de que el Señor visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación.
Entonces, ¿por qué? Porque el Señor vio de que en aquella línea ancestral hubo contaminación, hubo trastoque, hubo, descontrol. Entonces, el Señor va a visitar las generaciones que siguen para ver si cada generación ha trabajado con aquello que viene de generación en generación. Y hay una generación, en el caso de nosotros, que nos va a tocar enfrentar, ponernos en la brecha, hacer ver el recorrido, ver todas estas informaciones, todos estos detalles, todas estas herramientas que nos van a servir para detectar aquello que es, como dice la Biblia, lo que el Padre no plantó. Eso que hay que hacer, eso va a haber que desarraigarlo por completo. Amén. Giovanni, Mira, dale. me recordaba ahorita de lo que estamos en un slide, padre, pero es bueno recordar algunas cosas que como estamos hablando de la genética, y estamos hablando, como dices, ¿verdad? De que Dios visitará la iniquidad de los padres sobre los hijos. Pero yo, tenemos algunos ejemplos recientes. Obvio, lo que nos están mostrando ahorita, el avance científico, el avance médico que tenemos ahorita, la información, recordemos, es lo que el gobierno está queriendo que nosotros nos enteremos. Pero hay algunos ejemplos de papás del medio artístico que han hecho arreglos con doctores expertos en genética y han arreglado, por decirlo así, a sus hijos. Les han arreglado los ojos, les han arreglado, y ellos ya se metieron en la genética. Entonces eso es algo real, lo pueden consultar en internet. Los hijos son unos niños ahorita, pero como estamos hablando de lo espiritual, si ellos ya se empezaron a meter en la genética, o sea, bien el enemigo puede tomar ventaja de ahí, y ellos modificaron algo que se puede ver, porque ellos mismos no lo han escondido, sino que ellos mismos lo han pregonado. Pero eso es lo que se puede ver. Pero ahora, como estamos hablando de lo espiritual, ¿verdad? O sea, ahí, o sea, viene el enemigo, puede meter él ahí algo, ¿verdad? Entonces, como decía, es responsabilidad de los padres velar. Amén. ¿Ibas a decir algo, hermano Miguel? Sí, quería decir algo, pero si lo que voy a decir está más adelante del tema, puedo yo detenerme. Pero incluso no solamente lo que uno le pueda heredar a los hijos genéticamente, sino también con el ejemplo que podamos dar. Viene a mi mente cuando el pastor predicaba acerca de la epigenética, el comportamiento de nosotros como padres, eso tiene un impacto en los hijos. Entonces nosotros con ese ejemplo podemos trasladarle a los hijos y así se va. Entonces debemos entender bien el pasaje que dice que Dios va a visitar desde la primera hasta la cuarta generación y ser bien responsables de lo que hemos leído en la Biblia para nosotros caminar rectos, dar buen ejemplo a los hijos. Amén. Testimonio, vamos. Sí, amén. Y pues estamos hablando de lo que representa pues los ancestros. Y al hablar de ancestros, si usted se pone a ver en la Biblia y comienza a decir voy a buscar la palabra ancestro, no aparece en la Biblia la palabra ancestro. Porque directamente por causa de vocabulario no lo podemos encontrar, pero por causa al referirse a términos de antepasados sí aparece en toda la Biblia, porque todos hablan de ahí de descendencia. Cuando mencionan a Jacob, dice el Dios de Jacob, Dios de Isaac, Dios de Abraham. Menciona ahí está mencionando antepasados y por consecuencia está mencionando ancestros. Ancestros es la suma de lo que tú eres y has recibido de tus antepasados. Hermano, hermana,
Dígale a su hermano que tiene la par, ancestro es lo que tú eres y has recibido de tus antepasados. Incluso, hermanos, incluso lo que usted no pidió, incluso lo que usted no pidió. Ahora hay preparación, como decía hermano Noé, de que al que viene, pues, arreglos para modificar color de la piel, de los ojos, si quiere ser hombre o si quiere ser mujercita. Hay algunos avances de tal manera, pero en general lo que recibimos, hermano, no lo escogimos. Ninguno de ustedes escogió el aspecto físico que tienen ahora. Ni ninguno de nosotros escogió algunas situaciones de tipo almático con las que, qué bueno que fueran cosas, sentimientos, emociones, porque hay cosas buenas, hermano, que nuestros padres nos heredaron. No podemos descartar eso. Pero lamentablemente esto lleva al final de cuentas enfocarnos en aquellos aspectos negativos donde se involucra el trastoque y la contaminación. Y ahí a no muchito nos gusta decir, yo esto no lo quiero, pero y si me lo heredaron, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, nosotros con la ayuda del Señor vamos a llegar al momento de poder agarrar lo que la palabra escrita nos va a dar para que seamos libres en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Estos son, por ejemplo, ancestro es el conjunto de caracteres anatómicos y fisiológicos que los seres vivos heredan de sus progenitores. Este es un concepto de lo que le estoy hablando ya así, explicando acerca de los ancestros. Entonces, nuestras bases nos llevan, hermano, en este recorrido a hablar de la genética, de los ancestros y qué es la implicación que tiene. ¿Qué implica? ¿Qué implica lo que es la parte de los ancestros al involucrar la administración de lo que estamos hablando? ¿Qué tiene que ver en esto entonces? ¿Cómo podemos hacer entonces para poder identificar algunas cosas? Lo que, por decirlo así, tradicionalmente habíamos aprendido era de que nosotros somos producto de 8 bisabuelos. Le digo tradicionalmente o teológicamente se manejaba 4 abuelos. Usted es el resultado de 8 bisabuelos, 4 abuelos, 2 padres. Y aquí me puse yo porque por la presentación, pero ese yo que dice ahí es usted. Usted, 2 padres, 4 abuelos y 8 bisabuelos. Ese es el grupo ancestral donde se relaciona una administración. 4 generaciones, pero de 4 generaciones hay 14 involucrados. 8 abuelos más 8 bisabuelos más 4 abuelos son 12. 2 padres, 14. Y yo, el número 15. Usted es el número 15, hermano. Usted es el número 15, resultado de 2 formaciones ancestrales en sus papás, su papá y su mamá. Por el lado de su papá uno, por el lado de su mamá otro. Sumémosle que su papá con 2 padres, 2 abuelos paternos y 2 abuelas, y 2 abuelos maternos. 4 más. ¿Qué tanto? Ya hablando de ver si hay un genoma humano y que hay un mapa que describe algunas cosas, miren lo que va sumando. Y 8 bisabuelos. Hermano, entonces se pone un poco complicado porque ya no, yo conozco lo que son mis papás. Yo en mi caso conocí a mis abuelos, a mis abuelas maternas, a mis abuelos paternos no los conocí, supe de ellos, de algunas cosas, mucho menos a mis bisabuelos. Hoy en día algunos tienen ese privilegio de poder conocer a sus bisabuelos y saber algunas cosas. Pero es lo que le cuenta a uno la abuelita.
Es lo que le cuenta a uno el papá, algunos datos. Pero ¿qué hay de lo que ellos participaron, de cosas en experiencia, en vida cotidiana, en situaciones que vivieron, que no simplemente sea de que padecieron de diabetes o de alguna enfermedad física, sino que de la vivencia que tuvieron? Entonces, al investigar ya la genética, nos damos cuenta de esto, de que hay datos de bisabuelos, datos de abuelos, datos de padres y yo el resultado. Ancestros y ministración. Al hablar de ministración, entonces tengo que ver de que cuando me corresponde a mí enfrentar alguna situación con la que estoy batallando en ministración, tengo que revisar esa línea ancestral con la ayuda del Señor por revelación. Recuérdese lo que decía David, por revelación. En pecado me concibió mi madre, decía el salmista. A él no le dijo su mamá, hermano, su mamá no le había haber dicho, mira, yo te concebí en pecado. Ella no le pudo haber dicho así, hermano. Porque yo le digo de que entre plática de los ancestros se hablan de algunas cosas, pero no de esas cosas. David recibió por revelación eso, pero mire, y con lo demás, ¿qué pasa? ¿Con cuántas cosas estaremos nosotros lidiando, batallando todos los días? Que no tenemos ningún dato con qué poder enfrentar. Porque si no se conoce el enemigo, no se le puede enfrentar. Porque no vamos a saber cómo enfrentarlo. Enemigo hablando del pasaje que leímos al principio, de nuestra batalla contra el pecado, hasta el punto de derramar sangre. Recuérdense que aquí no está ya lo que mencionamos de que demonios, espíritus inmundos, sino que ya algo que está dentro de cada uno de nosotros. Porque esa genética ya es parte de nuestra vida. Vamos a reaccionar de acuerdo a los datos que están en nosotros. Vamos a reaccionar de acuerdo a patrones establecidos en nuestro comportamiento que asimilamos en nuestro crecimiento, pero que también están como datos genéticos en nuestra vida. Y entonces se complica todo eso. Ahora, pero resulta que la genética se queda hasta aquí, en la línea de los bisabuelos. Pero la misma ciencia ya ha descubierto que esto va mucho más allá, y lo avala la Escritura, y nuestro apóstol nos lo enseñó, que cuando ya va más allá de los bisabuelos, ya lleva el término ya no genética, sino que epigenética. Y aquí es donde entramos al término epigenética. ¿Sí? Entonces se pone más serio esto, porque mis 2 padres, mis 4 abuelos y mis 8 bisabuelos, yo soy el producto. Ahí puedo yo ver datos genéticos. Que quede claro esto, hermano. Quedan datos genéticos, lo que me sirve a mí para tomar en cuenta de llegar a una administración profunda. Pero ¿qué pasa si hay situaciones donde no se queda en la línea ancestral de los 8 bisabuelos? ¿Qué pasa cuando va más allá de todo esto? Entonces, el término epi es un término, un prefijo que implica más allá. Entonces, la epigenética estudia más allá de la genética. Entonces nos damos cuenta de que ya no hay 8 bisabuelos, sino que ya hay tatarabuelos, hay trastatarabuelos, hay pentabuelos, hay hexabuelos, heptabuelos, octabuelos, eneabuelos y decabuelos. Yo eso lo aprendí del hermano apóstol. Y dije yo, porque cuando uno decía tataranietos o tatarabuelos, uno solo le ponía la ametralladora, para que siguiera la línea. Pero hoy nos damos cuenta que va más allá. Entonces, ¿qué hicieron ellos que nos puede estar perjudicando a nosotros a estas alturas? Y que no tenemos ese conocimiento. No lo sabemos, si apenas vamos a saber lo de nuestros papás, nuestros abuelos y bisabuelos. ¿Qué va a pasar con la información de todas esas líneas ancestral que va más allá? Y que abarca un periodo de tiempo de más de 1000 años.
Entonces aquí es donde, hermano, comenzamos a ver que se pone serio. Yo creo que hay un par de referencias bíblicas, ¿verdad? Que podemos, que nos avalan lo de la epigenética, y pues como decía, es algo que la ciencia apenas lo viene dando a conocer, mientras que la Biblia ya no lo dejaba ver. La primera referencia está en el libro de Crónicas, ¿verdad? Y él empieza a dar una genealogía, y la otra está en Mateo, ¿verdad? Ahí mismo dice, es la genealogía de Jesucristo, o sea, se empieza a abarcar hasta, entonces esa genealogía nomás abarca más de 1000 años, la de Crónicas abarca hasta Adán, ¿verdad? Amén. Sí, amén. Yo quería aportar algo antes de entrar a la epigenética. Me llama la atención cómo la Escritura llama a esas cosas negativas que nuestros antepasados nos heredan. Es lo que refleja que es un regalo de tus padres, aunque sea un mal que te heredan. Eso es llamado en las Escrituras ruinas antiguas. Eso quiere decir de que nosotros, todo lo que hoy estamos experimentando vienen de tiempos atrás, por eso lo llama antiguas, ruinas, algo negativo, algo que ya no sirve. ¿Me entiende? Entonces eso me da a entender a mí que la Escritura, al llamar ruinas antiguas, quiere decir que viene de tiempo atrás, de nuestros antepasados, que hoy, gracias a Dios, con la revelación, Dios nos muestra qué es lo que nosotros tenemos que sacar. Esas ruinas antiguas que aún, que iniciaron, porque no iniciaron con nosotros, iniciaron con con nuestros antepasados, pero que nos están afectando en nuestro presente. Y tenemos que quitar esas ruinas antiguas que nos están estorbando. Amén. Sí, Giovanni. sí, amén. Ahorita que tú estás hablando, o que estábamos hablando son 15 en total. Y si continuamos para atrás, sería bisabuelo, tatarabuelo y todo eso, ¿verdad? Pero a mí se me vino, pienso que el apóstol ya lo ha hablado también, pero 15, y cada uno de esos 15 también tiene este árbol genealógico. Entonces, si esos 15 lo multiplico yo por 15, porque cada uno también tiene sus 15, me sale la cantidad de 225. Y eso después le va sumando lo que viene siendo tatarabuelos. No sé si me di a entender. Sí, amén. De hecho, así es la gráfica. Vamos a llegar al punto de una faceta de la explicación de este estudio amplio, de que tengo en mi teléfono la gráfica. No la presentamos ahorita porque vamos en su momento a presentarla. Cuando habla de toda la lista que le leí yo, de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, trastatarabuelos, todo lo que le leí yo está en una gráfica. Y van en progreso matemático potencial o exponencial. Ya 2 padres se convierten después en 4 abuelos, en 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 trastatarabuelos, 64 pentabuelos, 128 hexabuelos, 256 heptabuelos, 512 octabuelos, 1024 eneabuelos y 2048 decabuelos. Eso es todo lo que tiene usted, hermano. Ahora hagamos cuenta, hermano, híjole. Y que cada uno de ellos aportó algo, y que hoy en día usted, hermano, o estamos todos, porque me incluyo yo, nos incluimos, esta mesa de temática no se excluye de los problemas y de los conflictos, de las batallas, con todo lo que nosotros estamos a estas alturas hoy en día lidiando. Y uno dice, ¿y de dónde? Pero ¿por qué soy así? ¿Pero de dónde es esto? Entonces, hermano, todo esto nos va a ayudar. ¿Usted cree que todo esto nos va a ayudar en el nombre de Jesús? Mire, yo le quiero hacer un paréntesis. Le voy a dar el tiempo a hermano Noel para que nos explique antes. Esta información usted la puede obtener
en el libro Los ancestros y la liberación de la genética y epigenética. Lo que le estoy comunicando ahorita, datos científicos, lo que nuestros hermanos y yo estamos aportando para ustedes, está en este libro y sirve de mucho. Es una herramienta muy importante, hermano. Yo le aconsejo que en las próximas clases, como vamos a seguir en esta, ahorita apenas el capítulo 1 vamos a introducir, hermano. Entonces, como buen estudiante, usted venga los próximos martes con su material de lectura y tome notas y llévenos la lectura cuando vayamos hablando. Y nos dice, no, lo que dijo ahorita el hermano no es lo que dice el libro, nos puede corregir. y todos juntos vamos a enriquecer esta enseñanza, porque tenemos que sacar un buen provecho de esto, hermano. Porque nos debe de preocupar nuestras generaciones. Primeramente nuestra vida, cómo agradar al Señor, qué le voy a aportar yo a ese trabajo del pasaje que leímos, de luchar contra el pecado hasta el punto de derramar sangre. ¿Dicen amén? Muy bien, entonces, amén. Bendiciones, hermanos. Solo una... Si nos arreglan ahí el sonido, por favor. Sí. Amén. ¿No escucho? Solo una pequeña aportación en lo de cuando hacíamos la cuenta de los ancestros que tenemos. Si usamos la base bíblica de Mateo 1 en adelante, entonces podríamos confirmar que es 3 veces 14, que sería 42 si leemos todo el capítulo de Mateo 1, ¿verdad? Así es. ¿Amén? Sí. Solo para confirmar eso. Ok. Sí, lo tenemos ahí en un pasaje que vamos a leer en un momento. Gracias por la aportación. Hermano Noel, hablando ya entonces de problemas ancestrales, ¿qué ejemplos podíamos tomar para enumerar algunos problemas que puedan estar relacionados con ancestros? Amén. Fíjese, hermano, realmente cuando hablamos de problemas ancestrales podemos enumerar bastantes, porque se habla de ancestros de la sangre, que ya hemos explicado un poco acerca de cuántas generaciones podemos traer, y miramos problemas físicos y de enfermedades como diabetes, cáncer, hambruna, vicios, etcétera. Esos son cosas heredadas de nuestros padres. Amén. También pueden haber problemas del alma, que viene siendo como estrés traumático, vienen siendo taras, costumbres, vicios, etcétera. Eso también queda en nuestra alma, que podemos estar batallando, hermano, por causa de esos problemas ancestrales que nuestros antepasados, hermanos, no pelearon esa batalla y que desafortunadamente nos toca pelear a nosotros. Pero que Dios nos da la oportunidad para que nosotros seamos, como dijo el hermano Miguel, esa brecha que corte con esos problemas ancestrales para que nuestros hijos no vengan a batallar con lo mismo. Amén. Entonces son problemas de tipo espiritual también, como viene siendo la iniquidad ancestral, que hemos hablado un poco acerca de eso, que vienen siendo pecados e inmoralidad. Ahora, yo le quiero, aquí en mis notas, quiero agregarle un poco más acerca de que, a ver, ¿dónde me quedé? Aquí. Entonces, todo eso que nuestros antepasados nos heredaron viene siendo como la consecuencia de lo que tus ancestros hayan hecho en el pasado. Ellos lo hicieron, nos lo heredaron a nosotros y nosotros continuamos con esas batallas. Amén. Entonces, nos deja marcados en la genética, y cuando llega el momento de procrear o multiplicarse, ahí iba una incrustada esa problemática, la cual vino de generación en generación. Entonces quiere decir de que cuando uno, por ejemplo, yo sin estar casado, me voy a poner de ejemplo, traigo herencia negativa de mis padres,
pero no tengo hijos. Llega el momento que cuando empiezo a procrear, hermano, y si yo no peleé la batalla antes de procrear, le heredo eso a mis hijos porque va en la sangre, va como genética. Y ese es el problema de que muchas de las veces no, ¿cómo le puedo decir? No reconocemos de que es algo que tenemos que nosotros cortar para que no continúe a la siguiente generación. Amén. Entonces, ¿a dónde iba? Sea esto espiritual o natural. Entonces, de ahí, entonces, los problemas en el alma y también las enfermedades hereditarias como los diabetes, ya habíamos dicho, ahí empieza uno a batallar. ¿Por qué? Porque, como dije, desafortunadamente, nuestros padres no pelearon esa batalla. Y yo puedo mirar en la Biblia, un ejemplo que le quiero poner es acerca de David. La Biblia dice que David peleó todas sus batallas y como resultado viene de que su hijo Salomón ya no peleó las batallas que peleó David. Entonces eso me da a entender a mí, hermano, de que cuando nosotros nos disponemos a pelear esas batallas y las conquistamos, nuestros hijos, hermano, ya no van a tener esas batallas, sino que ellos van a tener una vida de paz como el reinado de Salomón. Y ese es el propósito de Dios, de que la generación alcance su estado original, de que ya no sea lo negativo, ya no sea la iniquidad que continúe, sino que vengan los beneficios de esa salvación que Cristo nos dio. Amén. Sí, amén. Voy a leer un pasaje, hermano. El tiempo nos ha avanzado y como que unos 10 minutos nos quedan, hermano, o menos. Mateo capítulo 1, verso 17 dice: de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. 3 veces 14, ahí. Lo que el grupo que le mencioné yo de 14 y uno el 15, se repite 3 veces en este pasaje. Y verso 18 dice: y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Mire si usted identifica algo ahí. Ya que mencionamos las 14 generaciones, como la aportación que nos decía el hermano Johnny, ahora, pero entra en escena la preciosa figura de nuestro Señor Jesucristo, que Él viene y dice y menciona algo que quiero que usted note: desposado, María desposada con José, y antes de que se consumara el matrimonio, dice, antes de que hubiera una intimidad, fue él, dice, concebido por obra del Espíritu Santo. Ahí ya no, mire hermano, ya no hay genética, ya no hay genética. Ahí él entró a sustituir, hermano, por misericordia, por gracia, por el regalo, por el beneplácito del Padre. Entró en escena para ponerse él, hermano, enfrente cuando se consumara ese sacrificio maravilloso de él, para que quedara, hermano, anulado todo aquello que venía con maldición en cada uno de nosotros. Él. Entonces usted cuando se pone, hermano, como él es el 15 que se puso ahí en la primera generación, en la segunda, en los 3 grupos se puso como 15, él ahí apareció. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando tú te pones como 15 en los grupos que mencionamos, tú con la ayuda del Señor, con la revelación, con la administración, con todos los elementos, vas a ser el 15 que le va a poner un alto a todo el lastre ancestral que vengamos acarreando, para que ahí comience una nueva vida, para que comience una nueva historia, para que comience, hermano, algo nuevo, algo glorioso, algo grande que viene de parte de Dios. Porque no podemos, hermano, estar batallando. Hay debilidades generacionales, hay fuentes que hablan de que se heredan
genéticamente de parte de los progenitores cosas negativas. Hay aprendizajes que se ven de los progenitores. Fíjense que estamos hablando de lo que genéticamente se hereda. Y aquí vamos a hablar de lo que se ve que se hereda. O sea, hay algo que se ve y esas son taras. Cómo vio el hijo actuar al papá, qué patrón de conducta, de disciplina, de corrección se vio en el hogar. Eso lo va a heredar el niño. Él no lo va a llevar como dato genético, pero lo está viendo. Su progenitor le está dando a conocer a él un patrón de conducta. Esa es una tara. Hay una influencia por la memoria genética de los progenitores. Y aquí se pone complicado más todavía. Dice que la herencia genética es según lo físico. Lo que se ve son taras, pero la influencia de la memoria genética está más delicada todavía, porque se trata de lo que hicieron los bisabuelos, de lo que hicieron progenitores, que quedó como secreto, que quedó como algo que ellos experimentaron en su vida, lo vivieron, tal vez quedó como secreto para ellos, pero esa memoria genética captó aquel momento y lo traslada. Esa influencia va ya en el dato genético de las generaciones, una experiencia vivida por un ancestro, hermano. Entonces ahí ya va esto. Mejor que las 14 pasadas, no sé si me di a explicar. Entonces quiere decir de que la generación 15 que somos nosotros podemos venir a ser peores si no cortamos con eso, o podemos ser mejores cambiando esa genética negativa. Amén. Ok, lo que dijo Noel más temprano fue que el Señor siempre nos da una puerta de escape, y a lo que él estaba ahorita comentando, nosotros somos 14 generaciones, o seríamos el producto de 14 generaciones, pero la puerta de escape es lo que nuestro Señor Jesucristo nos mostró con su ejemplo. Derramó su sangre, cortó con todo ancestro. Entonces es lo que nosotros tenemos que hacer, derramarnos para cortar con toda genética o epigenética negativa contaminada. Entonces yo lo miro como que eso fue la puerta de escape. Él nos puso el ejemplo, nos enseñó lo que tenemos que hacer. Sí, amén. Es importante todo lo que hemos estado diciendo, lo que dicen mis hermanos, con referencia a lo que podamos estar trayendo a nuestras vidas. Cuando hablamos de memoria genética, existen, por ejemplo, espermatozoides con información de memoria genética para varias generaciones. Es una información que viene ya ahí, información escondida en los genes. Es información de experiencias que tuvieron ancestros y que trasladan a futuras generaciones. Y le mencionaba yo incluso experiencias que quedaron en secreto, pero que fueron transmitidas. Ahora, ¿qué ocurre con eso, hermano? ¿Qué ocurre con eso? Esto provoca cambios genéticos. Esto provoca cambios genéticos. Si son buenas cosas, qué bueno, porque va a ser algo para bendición y algo positivo. Pero si es contaminación, si fueron cosas negativas, van a hacer cambios estructurales genéticos. Van a modificar la genética. Y nosotros lo que queremos por medio de las herramientas que vamos a ir encontrando es llegar a comprender de que en Cristo somos nuevas criaturas y que podemos encontrar la respuesta para romper con todo esto. Esto es lo que se llama epigenética transgeneracional. E información a las futuras generaciones. Mire, hermano, de una experiencia vivida hoy, usted está ya preparando información para sus generaciones. Le voy a poner un ejemplo así de lo bueno. ¿A usted le gusta leer, hermano, y estudiar la palabra? ¿Sí? Si no le gusta, métase, ame la palabra, indague, inquiera, enamórese, porque usted está teniendo una experiencia al deleitarse con la palabra, al recibirla, y eso queda como una memoria en usted y que le va a quedar como un dato en la epigenética transgeneracional y lo va a trasladar
hablando de lo positivo, hablando de la bendición, se lo va a trasladar a sus generaciones, porque usted está, las decisiones que tome hoy, las actitudes que tome hoy, van a contribuir a su forma de vida presente, pero también van a llevar datos a las futuras generaciones que vienen después de cada uno de ustedes. Tenemos una pregunta allá, me parece. Amén, hermanos. Disculpe, sin cambio de genética, ¿será que podríamos ser arrebatados? Mire, se pone serio. Buena pregunta. Y en el capítulo 2, le voy a adelantar algo. En el capítulo 2 se habla de la metamorfosis de la genética. En el capítulo 2 vamos a hablar de una parte que hace Dios y una parte que le corresponde a cada uno de nosotros, la genética de la metamorfosis. Porque dice la palabra que en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así dice la Biblia. Esa transformación de 1 Corintios 15:52, ¿quién la hace? Ahora estoy contestando la pregunta, pero ayúdeme usted a contestarla. ¿Quién hace esa transformación? El Señor Cristo la va a hacer. El Señor la va a hacer. Esa transformación. Pero nosotros le tenemos que sumar una transformación, la que está en Romanos capítulo 12, verso 2, que dice: no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para verificar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, es una parte nuestra. Hermano que me escuchas, que hizo la pregunta, y hermanos aquí presentes, tenemos una parte nosotros que hacer, hermano. Se apunta para esa parte. Transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Entonces, al renovar tu mente, estás aportando nueva información, estás desechando la información contaminada, estás desechando la información corrompida, la genética trastocada. Dios va a modificar y vamos a ver lo que Dios nos presenta para que podamos hacerlo. Y Dios va a obrar y al final, en el momento del arrebatamiento, Él va a hacer lo último. Pero el Señor no va a hacer 1 Corintios 15:52 sin que nosotros hagamos Romanos capítulo 12, verso 2. Amén, hermano. Amén. Entonces, solo para confirmar, la fuente para el cambio genético sería... La fuente para el cambio genético, pues vamos a desarrollar varias fuentes para poderlo hacer. Una, dijimos aquí, la transformación nuestra. A la transformación nuestra le tenemos que agregar el camino a la perfección. Tenemos que llegar a ser perfectos. Ahí hay una serie de datos, de etapas específicamente que tenemos nosotros que alcanzar para ser perfectos. Hay perfección. Está la comunión, la mesa del Señor, la Santa Cena, la sangre de Cristo. Eso modifica la genética, hermano. La administración, comenzamos hablando al principio, una buena administración va a ser el resultado una buena liberación. Son varias fuentes para que la genética sea modificada y sea transformada a la manera, al diseño original de parte de Dios. Amén. Otra pregunta que tenemos es: ¿cómo saber si uno ha renunciado a toda la iniquidad y maldiciones generacionales hasta la 4ª generación? Tanto paternos como maternas, si la persona no sabe nada de sus ancestros, ni siquiera quiénes fueron sus padres. Amén. Revelación. La revelación, hermano. Entonces ahí hay varias cosas también. Uno, la revelación. Uno se conoce, hermano. Hay cosas que uno dice, yo tengo algo, batallo con algo. Uno puede detectar, hermano, con qué puede batallar. Pero el salmista decía: líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Ahí viene la revelación. Dios te va a revelar. Y repito nuevamente, una buena administración, porque en la administración hay sondeo del alma. En la administración
las hermanas cuando entran a administración con nuestra pastora Luz, hay un sondeo del alma, hay preguntas, nuestra pastora hace unas preguntas para ver algunos datos ancestrales. Mire, veámoslo en el lado práctico cuando usted va al doctor. Le dice, mire, padezco de esto y lo otro. Dígame en su familia quiénes han padecido de diabetes. Dígame en su familia quiénes han padecido de cáncer. Entonces, eso lo vemos en el aspecto médico, en el aspecto del alma, en la administración del alma también, hermano. Entonces, por medio de una administración, se va a sondear el alma, se va a ir a lo profundo. En la administración operan los dones de discernimiento y se va a ver aquello que está oculto. Entonces, hermano, es muy amplio todo esto para poder llegar a eso. Amén. Precisamente sobre algo relacionado a esta enfermedad tenemos una pregunta que dice, desde los 13 años soy diabética tipo 1. A causa de esto, yo y mi familia conocimos al Señor. Ahora tengo 31 años y siempre oré por este tema, pero el Señor no me reveló nada. ¿Usted qué me recomienda? La Biblia dice que hay enfermedades para que se glorifique la gloria del Señor. Sí, amén. Pero digamos, ella si tiene, o la persona tiene cierta cantidad de años, pues hay, pienso yo, estoy seguro, hay un tratamiento médico que está llevando. Que siga llevando su tratamiento médico, siga creyéndole al Señor, siga agarrando todo lo que a su mano esté de parte de Dios, la administración, ministrar pan y vino, ministración y liberación, la parte médica, hay tratamientos médicos y Dios va a ir así obrando. Dios va a ir obrando y va a venir el milagro. Si ha esperado un buen tiempo, hay en el Señor esperanza, hay respuestas, siga en la búsqueda y Dios va a glorificarse. Bien dicho cuando dice en algunos casos, no está ciego porque sus papás fallaron, pecaron, ni él pecó, sino que está así para que se manifieste y se glorifique el nombre del Señor. Sin embargo, hay que agarrar todos los elementos que tenemos al alcance para poder llegar a eso. La administración del pan y el vino es algo bien poderoso. Aquí no lo hemos visto, hay testimonios. Nuestros pastores nos han enseñado. Si uno puede llevar un tratamiento médico al pie de la letra, hay gente que participa de inyecciones de insulina 2 veces por día para poder tener estables sus niveles de azúcar. 2 veces por día insulina. Y esto no es para que sea un punto doctrinal, pero y que si Dios le da al rema y la revelación de que ministre pan y vino para poder llegar a alcanzar la sanidad de parte de Dios, la sanidad divina de parte de Dios. Hermano, Dios es grande y maravilloso y soberano y puede actuar de formas incomprensibles que quedan fuera del alcance de nosotros. Amén. Amén. Solo como una pequeña aportación, me gustaría compartir algo. Hace muchos años aprendí algo del apóstol, que mientras Dios no sana a alguien, es porque está purificando su alma. Y también hemos aprendido que la fuente mayor para el cambio genético es la sangre de Cristo. Y es muy importante ser partícipe de la Santa Cena, porque ahí está la clave para la sanidad de muchas enfermedades. Creo que lo hemos visto, creo que aquí en el pueblo, en la iglesia en la que nosotros nos congregamos, hemos visto lo sobrenatural, lo poderoso que hay en la Santa Cena, y creo que el Señor puede obrar. Amén. Amén. Sí, amén. ¿Puedo aportar algo, Giovanni? Sí. Sí, fíjate que a todo esto miramos que esas enfermedades son genéticas. Y aquí miro yo en lo que el apóstol ponía en su libro, que decía acerca de la Santa Cena, que es necesario que cada cristiano le dé la mayor importancia
a la Santa Cena. Lamentablemente algunos lo tienen como si fuera un rito, como algo que sonara algo vacío y que no tiene ninguna repercusión, ignorando que cada vez que Dios invita a su mesa, es una oportunidad para regenerar el ADN. Entonces, la Santa Cena es una oportunidad que nos da Dios para que regenerar el ADN, que haya un cambio en esa genética. Amén. Vamos a ir concluyendo, hermanos. Pienso que, no sé si hay más preguntas acá en casa, aportaciones. También yo, aquí está, sí. También le voy a pedir a nuestra pastora también que también nos bendiga con su aportación. Sí, hermano. Dios les bendiga. Pues solo quería quizás un poco recalcar hablando acerca de la oportunidad que tenemos siendo el número 15, porque el 15 según la gematría bíblica representa la misericordia. Entonces, como el número 15 tiene la misericordia de que en el número 15 se puede cambiar todo lo que los antepasados han hecho, y como nosotros siendo el número 15, si podríamos decir en nuestra generación, es cuando pues en teoría Dios nos puede abrir la puerta de la misericordia, y es donde puede cambiar en cierta forma a la genética. Era solo un recalque. Amén. Sí, así es. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermana hermanos. pastora, por Amén. favor. Sí, definitivamente la Santa Cena. Cuando David decía al Señor, le decía: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Entonces, el Espíritu Santo, podemos pedir al Espíritu Santo: ayúdame, revélame cuáles son los pecados que realmente yo no sé que existen en mí, pero porque hay cosas, como usted decía, que realmente nosotros sabemos que no son de Dios y que a veces emergen de nosotros. Entonces, una de las maneras, yo lo acabo de ministrar allá en Nueva York cuando fuimos este fin de semana, y eso les decía yo a las hermanas: la Santa Cena es bien importante, porque va a llegar aún a los pecados que no son ocultos por el ADN también, porque muchas cosas de las que nosotros batallamos es ancestral, ¿verdad? Eso es algo que realmente, bendito sea Jehová por la administración del pan y el vino, porque no hay una mayor y más poderosa administración a todo nuestro ser, ¿verdad? Que es la sangre del Señor. Amén. Estuvo muy hermoso el tema. Amén, hermano. Yo le voy a pedir, hermana pastora, que finalicemos y nos bendiga con una oración, y que los que nos están escuchando en los medios, esta información sea como una información, pero que sea también ministrada, esta palabra, para que quede aquella semilla de la esperanza de que tenemos solución en la preciosa vida de Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque, Dios mío, tú nos has dado, Padre, la victoria en la cruz, Señor. Y por tus llagas también, Señor, hemos sido sanados. Padre, todas aquellas personas, Señor, que nos están escuchando, Padre, y que están batallando con enfermedades o con problemas aún de espíritu, Padre, ancestrales, en el nombre de Jesús, Señor, yo vengo declarando, Señor bendito, y vengo desatando la unción de liberación sobre tu pueblo, Señor. Padre, yo bendigo, Señor, a tus siervos que han traído la palabra. Señor, bendigo a este pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Oramos, hermano, por este día de enseñanza. Oramos por la vida de nuestro apóstol. Ser Oregon. Nos congregamos todos los viernes y domingos. Para más información, llámanos o visita nuestra página web. Te invitan los pastores Mario y Luz Rivera y la Congregación de Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Ministerios Ebenezer, Oregon.